como trombosis, a ir viendo. Eh, ¿Sí me escucho o no? Sí, ya te escuchas. Bueno. La tasa de supervivencia de los catéteres a los 6 meses es del 60% y a los 12 meses es del 40%. La tasa de infecciones se ve reducida en los pacientes mayores de 75 años, siendo un tercio, vaya, la tasa de infecciones en los mayores de 75 años es un tercio respecto a los pacientes jóvenes, probablemente por los cuidados asociados que se tengan. Y también es importante mencionar que el lavado de manos disminuye la tasa de infecciones. En cuanto a los tipos de catéteres, tenemos los dos tipos, los tunelizados y los no tunelizados. Los no tunelizados son aquellos, digamos, eh, aquellos que se van a utilizar o que deberían utilizarse para menos de 4 semanas de sesión de hemodiálisis. Estos están hechos generalmente por poliuretano, tienen una longitud de entre 15 y 25 centímetros. Esos pueden tener una extensión recta, que principalmente deberían ser para la ubicación femoral, o curvada, que deberían utilizarse para un abordaje yugular o subclavio. Los catéteres venosos se deben considerar cuando no haya sido posible realizar una fístula arteriovenosa. Esto pues obviamente en un ámbito donde se tenga la cultura de realizar las fístulas, cosa que no ocurre aquí. La tasa de supervivencia de estos catéteres suele ser baja. La eficacia de hemodiálisis es menor porque tienen un menor flujo sanguíneo y tienen una mayor riesgo de infecciones. Los tunelizados pues, son como pues, el Permacat. Estos son usos mayores a 4 semanas y la longitud debería ser lo menor posible. Esto, o más bien existe una especie como de dilema o una parte de orgías que menciona que si debe o no tener cojinete de anclaje, pues la respuesta es sí, ya que disminuye el riesgo de infección, también disminuye el riesgo de que se pueda incluso hasta salir catéter. Sin embargo, también, bueno, se menciona, por ejemplo, en la orgías que el catéter femoral se debe evitar dejar más de 5 días. Pero pues obviamente nosotros, por ejemplo, cuando que colocamos los majurcas, pues no se pueden dejar un cojinete de anclaje, que en teoría generaría una fibrosis para permitir o dejar ahí el catéter, puesto que muchas veces se tiene que estar manipulando el catéter, ya sea sacando o metiendo el catéter con el fin de generar un mejor flujo sanguíneo y pues, por lo tanto una mejor sesión o calidad de sesión de hemodiálisis. En cuanto a sus indicaciones, los catéteres se deben utilizar en lesión renal aguda, en casos de sobredosis o intoxicación, pacientes con una enfermedad renal crónica que tengan criterios de urgencias y que no cuenten con un acceso maduro. Bien, una hemodiálisis permanente y que se haya perdido el acceso arteriovenoso. Pacientes que vayan a entrar a un programa de trasplante
y que necesiten una hemodiálisis temporal, o bien que pacientes que, por ejemplo, a lo mejor cursen con una infección de la cavidad abdominal, la cual amerite reposo y se pueda utilizar un acceso temporal como un acceso venoso. Las contraindicaciones que encontré en la bibliografía son plaquetas menos de 50,000, estados de hipercoagulabilidad, una infección local en el sitio donde se quiera colocar el catéter, o bien trombosis o riesgo de trombosis, y una contraindicación relativa sería la coagulopatía. En cuanto al sitio de inserción, la principal opción debe ser la vena yugular interna derecha. Esto es porque la vía a la aurícula derecha es relativamente corta y recta. Hay otra bibliografía que menciona que si no se puede en el lado derecho, nos pasemos al lado izquierdo. Sin embargo, por ejemplo, en otra bibliografía que encontré, si no se puede el lado derecho, el siguiente acceso debe ser el femoral. El abordaje femoral se comenta que es más simple para operadores sin tanta experiencia, ya que se evita el riesgo de hemoneumotórax o lesión del plexo braquial. La complicación que encontré es una hemorragia retroperitoneal por punción de la arteria femoral. Sin embargo, también hay ciertos factores que van a condicionar este abordaje, sobre todo pacientes con un IMC mayor de 28, y también la longitud del catéter debería ser por lo menos de 20 centímetros. Esto con el fin que llegue a la vena cava inferior para permitir un mejor flujo y reducir la recirculación. El abordaje último debería ser el subclavio, y en dado caso que ya estemos en un abordaje subclavio, se prefiere el derecho, también por la cercanía anatómica. Y pues, obviamente el abordaje subclavio es el que tiene mayor riesgo de hemoneumotórax, mayor riesgo de lesión de plexo braquial, y también tiene riesgo de estenosis hasta de un 40% respecto a los otros accesos. Se ha visto, por ejemplo, que la tasa de reducción de urea y el KTB entre un abordaje yugular y un abordaje femoral es prácticamente similar. Por lo tanto, en teoría no nos debe afectar las sesiones de hemodiálisis o la calidad. Bueno, esos son otros factores que tenemos que tener en cuenta en un abordaje yugular interno: pacientes con un IMC arriba de 28, o pacientes que estén posoperados de reparación de aneurisma aórtico. El abordaje femoral con pacientes relativamente delgados, con un índice de masa corporal de menos de 24, o pacientes que tengan una traqueostomía o que tengan una planeación a corto plazo. La vena yugular interna izquierda se debe utilizar en caso que haya contraindicación para la yugular interna derecha o para la femoral, y la subclavia en dado caso que ya no tengamos otro acceso. Existen ciertas variantes anatómicas del acceso yugular, que las podemos observar. Básicamente, pues sería medial a 45 grados, tanto para derecha o izquierda. Sin embargo, pues bueno, hemos visto que a veces no nos dan, tenemos que estar moviendo la posición de la aguja para una adecuada colocación del catéter. Este es un algoritmo sobre cómo o cuándo más bien proceder a la colocación del catéter. Tenemos dos técnicas: la técnica de Seldinger y la de Seldinger modificada. Básicamente el algoritmo se resume en: debemos comprobar que la aguja se encuentre en la vena. Esto bueno, a lo mejor en un mundo ideal o en un país de primer mundo más bien, se debe realizar por ultrasonido o manometría, confirmar que se encuentre en vena. Si no estamos seguros, no se debe proceder a la colocación. Si estamos seguros de que se encuentra la aguja en el sistema venoso, entonces ya se pasa a la guía, confirmamos nuevamente que no haya ninguna complicación como arritmias, y esto debe ser por medio de ultrasonido, y en dado caso que no existan estas, entonces ya procedemos a la colocación del dilatador y la colocación del catéter. Existen ciertas complicaciones asociadas a la inserción. Las complicaciones inmediatas son la punción arterial, que esto puede ocurrir en todos los abordajes. Si ocurriera esto, la literatura nos menciona que se debe realizar presión local durante 15 a 20 minutos. Existen otras complicaciones como neumotórax, hemotórax, arritmias.
la embolia gaseosa, complicaciones tardías como la trombosis, la infección, que las infecciones pues se deben o no deberían de ocurrir ya que se hace con una técnica estéril y se deben aplicar antisépticos con clorexidina. Que se ha visto que, por ejemplo, el uso de clorexidina con iodopodobina sí es mejor la clorexidina. También, bueno, en caso de que, por ejemplo, haya una punción arterial, la literatura comenta que se debe suspender el procedimiento y se debe hablar al cirujano para corroborar que no exista un hematoma y que no haya compresión traqueal. También, bueno, existe el riesgo de lesión de estructuras adyacentes como el plexo braquial o nervio laringio recurrente. Y podemos observar que prácticamente todas estas complicaciones son abordajes en miembros superiores. Por ese motivo se comenta que el femoral tiene un menor riesgo de complicaciones y puede hacerse por un operador con menos experiencia. En cuanto a los cuidados del catéter, se debe evitar exponer al aire, o sea, el lumen del catéter se debe evitar exponer. Por lo tanto, hay que colocar una cubierta ya sea una cubierta o una jeringa, justamente para evitar esto. Hay que mantener campos estériles debajo del catéter. Se deben evitar infusiones interdiálisis a través del catéter. Y se debe cubrir siempre con un apósito seco estéril. Se debe evitar apósitos no porosos o no transpirables porque aumentan el riesgo de colonización bacteriana. Y esto pues lo vemos sobre todo en los enfermeros que nos ayudan con las curaciones de los catéteres y que se hacen en cada sesión, que siempre se hacen estos cuidados. En cuanto al baño, se comenta que no se debe sumergir el sitio de salida en agua. No se recomienda pues, la natación con inmersión y se debe evitar la ducha. Ya si el paciente insiste, se debe realizarlo previo a la sesión de hemodiálisis para que al llegar a la clínica de hemodiálisis se haga un recambio, o sea, se haga la curación y un recambio rápido de los apósitos. En cuanto al sellado, pues tenemos varias opciones, unas o dos de ellas es heparina y citrato de 4%. La heparina, que pues, nosotros es la que normalmente utilizamos, se debe utilizar heparina S de 1000 o de 5000 unidades. Sin embargo, se debe evitar concentraciones altas, puesto que estas pueden generar anticoagulación sistémica y pues casi siempre el catéter va a tener exactamente en cada lumen, cuánto se va a administrar de heparina. Otra opción es el citrato al 4%, que esta se utiliza por su acción quelante de calcio, ya que el calcio pues, es esencial para la coagulación. Sin embargo, dosis bajas, perdón, de citrato no son mejores que la heparina. Y el uso de concentraciones muy altas de citrato se asocia a arritmia cardíaca y muerte. Y esto probablemente está asociado por disminución del calcio ionizado. También es importante mencionar que el citrato se fuga de los cierres del catéter hacia la circulación con mayor rapidez. Por lo tanto, la concentración puede bajar hasta niveles inferiores necesarios para inhibir el crecimiento bacteriano y por lo tanto pues perder su efecto. En cuanto a los antibióticos profilácticos, no se suelen administrar antibióticos vía sistémica. Sin embargo, se ha visto que el uso de mupirocina en ungüento en sitio de salida disminuye la tasa de infección y aumenta la supervivencia del catéter. Hay cierta controversia en este aspecto, ya que bueno, al menos en la Orgías menciona que existe cierto temor al surgimiento a largo plazo de organismos resistentes a la mupirocina. Por lo tanto, nada más se recomienda el uso en pacientes que tengan episodios recurrentes de infección. En cuanto al retiro del catéter, bueno, el protocolo está recomendado por Boer y Gené en 1999. Comenta que no se debe administrar heparina el día programado a la extracción. Si se administró heparina, se debería aplicar protamina. Se debe colocar al paciente con la cabeza hacia abajo. Se debe comentar que evita toser e inspirar profundamente durante el retiro. Por ese motivo, nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y durante la inspiración profunda hacemos el retiro del catéter. También de forma inmediata se debe colocar un apósito. Eso es para crear
un sello de aire instantáneo. Se debe observar al paciente por al menos 30 minutos y dejar este apósito oclusivo por 24 horas. Bueno, en cuanto a fístulas e injertos, pues es la forma más frecuente de acceso vascular para mantenimiento en hemodiálisis. En Estados Unidos, el 90% de los pacientes se encuentran en hemodiálisis, por lo tanto, existe un mayor uso de los accesos vasculares. Los dos tipos que tenemos son las fístulas, pueden ser fístula e injerto. La fístula mm, bueno, el injerto tiene un mayor riesgo de hiperplasia neointimal, que la hiperplasia obstruye el lumen de la vena en la porción cercana a la anastomosis injerto-vena, por lo tanto reduce el flujo del injerto y prolonga el sangrado, sobre todo después de retirar lo que son las agujas de diálisis. Y esto es causado por un aumento en la presión dentro del injerto. Todo esto conlleva a una trombosis del injerto. Las causas de esta hiperplasia neointimal son la turbulencia en lo que son sitios venosos cercanos a la anastomosis del injerto y la vena, y una discordancia entre un injerto rígido y una vena flexible. Existe una iniciativa que es la Fistula First, que habla, bueno, actualmente la tasa de prevalencia de las fístulas es el 68%, y en una literatura que leí del 2020 habla del 80% actualmente se encuentran o tienen fístulas. Esta iniciativa debe tener ciertas bases, entre ellas se encuentra derivar a nefrología de forma oportuna, es decir, derivarlos con una tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros minuto. También se debe derivar a angiología de forma prematura, y los últimos 5 años se ha utilizado la iniciativa Fistula First, Catheter Last. Se habla de que aproximadamente en el 2003 la tasa de uso de fístulas era del 33%, esto en Estados Unidos. Para el 2005 había aumentado a 41%, y para el 2010 era del 55.8%. Y tenemos que actualmente para el 2020 ya es aproximadamente el 80%. En cuanto a la preservación del vaso, se debe proteger lo que son venas superficiales y profundas de ambos brazos. Se debe minimizar las punciones venosas y las líneas arteriales en la infusión periférica. Y las principales a cuidar para posteriormente colocar una fístula son la vena cefálica y la antecubital de cada brazo.
y preservar la arteria radial y braquial. Y esto está dado en un proyecto que se llama Save the Vein. En cuanto a la valoración clínica preoperatoria, hay que valorar si el paciente ha tenido antecedente de catéter venoso central, si ha tenido accesos vasculares múltiples, si ha tenido historia de trauma por extremidades, cuello o tórax. Bueno, principalmente trauma en extremidades. Esto aumenta el riesgo de disfunción del angioacceso por estenosis o trombosis. Sobre todo, bueno, también importante mencionar que las fístulas deben realizarse en el brazo no dominante del paciente. Esto es con el plan de no interferir en el desarrollo de las actividades ni la calidad de vida. También, por ejemplo, si hay que valorar si el paciente tuvo un antecedente de marcapasos en la vena subclavia, básicamente todo asociado a la vena subclavia por el riesgo a una estenosis. Y como ya vimos, tiene hasta un riesgo de estenosis del 40%. En cuanto a la exploración física, se deben valorar los pulsos en la extremidad superior, se debe hacer una medición o una comparación de medición de la presión arterial en ambos brazos. Se considera normal una diferencia de menos de 10 milímetros de mercurio, limítrofe de 10 a 20 milímetros de mercurio y problemática o anómala mayor a 20 milímetros de mercurio. También se debe realizar un test de Allen para comprobar la respuesta o para comprobar que no existe una estenosis propiamente de la arteria radial y cubital y pues valorar o examinar en busca de cateterismos centrales, traumatismos, como ya hemos mencionado. Eso es básicamente lo mismo que menciona en otra bibliografía. Y pues el test de Allen se realiza de forma que el paciente se coloca frente al examinador con el brazo extendido y la palma hacia arriba. Se comprime arteria radial y cubital. Se le pide al paciente que abra y cierre la mano de forma repetida. Cuando palidezca la mano, se libera ya sea la arteria radial o la arteria cubital y en teoría debería recuperar la coloración antes de los 5 segundos. Si comprobamos esto, entonces quiere decir que la arteria es óptima. En cuanto a las pruebas de imagen, se debe realizar un mapeo rutinario para evaluar las venas y las arterias de las extremidades con el fin de escoger las mejores opciones. Se debe medir tanto el flujo como el diámetro. El diámetro óptimo, el de Orgías menciona que es una arteria mayor o igual a 2.5 milímetros y la vena mayor o igual a 2 milímetros. Sin embargo, hay otra bibliografía que encontré en la cual me basé, que es mexicana, que la arteria debe ser mayor de 3 milímetros y la vena mayor a 2.5 milímetros. Al realizar lo que es la ecografía, se hace lo que es la prueba de dilatación arterial. El pulso, se debe valorar el pulso, el cual es trifásico, y esto está dado por una resistencia periférica. Se aprieta el puño durante 2 minutos y si el contorno se vuelve bifásico, se habla de una capacidad saludable de la arteria. La prueba venosa, se ocluye la vena proximal con un torniquete y si existe un aumento del 50% del diámetro interno, se asocia con un resultado exitoso o de la fístula. Hay otro factor también importante que es el factor cirujano. Se mencionó en la literatura que los cirujanos que han colocado más de 25 fístulas arteriovenosas tienen un menor tasa de disfunción respecto a otros que no lo hayan hecho. Y la evaluación preoperatoria con el uso de ultrasonido se ha visto que es mejor respecto a solamente la pura exploración física. Si solamente nos basáramos en la exploración física, tenemos una tasa de fallo de la fístula del 25% versus el 6% si aparte se utilizan técnicas de imagen. Y pues las indicaciones para realizar una flebografía son historia de varios catéteres venosos centrales, principalmente a nivel subclavio, antecedentes iguales de cirugía de traumas o cirugía de cuellos en extremidades. También que haya habido un fracaso en la creación de un primer acceso vascular. Y pues aquí tenemos unas imágenes, este es un rastreo transversal en la figura 9.2, un rastreo longitudinal, un rastreo de la arteria braquial izquierda
rastreo de la arteria axilar izquierda, y pues en ultrasonido cómo se vería el diámetro interno de la arteria braquial y el diámetro también interno de la arteria braquial en dos diferentes cortes, ya sea longitudinal o bien transversal. Las contraindicaciones para fístulas pues son varias. Entre las absolutas se encuentran estenosis, que la vena no tenga un diámetro apropiado, que la expectativa de vida sea menor a 1 año, o bien que el paciente tenga una enfermedad maligna. Entonces, por ejemplo, sobre todo a lo mejor pacientes oncohematológicos, que tengan amputación de una extremidad, estado de hipercoagulabilidad, o bien un compromiso cardíaco. Y pues en cuanto a las relativas, a lo mejor un diámetro arterial menos de 1.6 milímetros y una edad avanzada mayor de 65 años. Todo esto, o principalmente lo que es la expectativa de vida, pues a lo mejor con un catéter tunelizado sea suficiente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las fístulas arterioverosas autólogas. Existen dos tipos, convencional y transpuesta. La convencional es aquella que conecta una arteria superficial y una vena. Esta no requiere movilización extensa de los vasos y se puede realizar en un tiempo quirúrgico. La transpuesta utiliza venas más profundas, exige movilización extensa de vena hacia un túnel subcutáneo, el cual se debe realizar entre 1 a 2 tiempos. De preferencia, o la literatura recomienda más bien que sean en 2 tiempos. Y estas requieren un mayor tiempo tanto de curación y de maduración. Los sitios para crear una fístula arteriovenosa, la convencional es la tabaquera anatómica, que es la variante distal de la radiocefálica o de Brescia-Simino, que es la más recomendada, que esta es una fístula de la arteria radial a la vena cefálica del antebrazo. Y se debe hacer en la porción, es decir, bueno, las fístulas se recomiendan que sean siempre de distal hacia proximal. Y las transpuestas, como la vena basílica del antebrazo, la arteria radial de la muñeca, entre otros. En cuanto al orden de preferencia, siempre se debe preferir la radiocefálica o de Brescia-Simino, seguido de la braquicefálica. En tercera opción, la braquiobasílica. Y ya de último, las extremidades inferiores. Esta pues es un recuento anatómico de dónde se van a realizar las conexiones o las anastomosis. Las vamos a ir viendo poco a poco. La primera es la fístula arteriovenosa radiocefálica a nivel de la tabaquera anatómica, que esta pues, es una cavidad triangular en la cara lateral del dorso de la mano y surge al extender el primer dedo y se va a formar entre el tendón extensor largo del pulgar y tendón del extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Esta fístula tiene ciertas ventajas, ya que es una cirugía no compleja, los vasos se encuentran más superficiales, existe una cercanía entre la arteria radial y la vena cefálica, por lo tanto permite una fácil anastomosis sin transposición de vasos, y también en caso de que esta falle, es posible realizar una fístula más proximal. Existen ciertos factores para el fracaso de todo lo que son las fístulas. Es una mnemotecnia que es distal, que habla de diabetes, enfermedad crónica, cardíaca, que haya tenido, por ejemplo, 2 procedimientos en la tabaquera anatómica, que tenga una edad mayor de 70 años, o un diámetro del vaso menos de 2 milímetros. Si el puntaje es igual o mayor a 3, se habla que existe una alta tasa de fallo de la fístula. Tenemos la radiocefálica, que es la Brescia-Simino. Esta se considera la primera opción. Igual, ya que en caso de que esta falle, se pueda realizar una fístula más proximal. En este caso, el diámetro mínimo de la arteria radial y de la vena debe ser mayor o igual a 2 milímetros, ya que al tener estos factores, se obtiene una mejor permeabilidad, una maduración de la fístula. Si, por ejemplo, la arteria radial y la cefálica en este punto no tienen 2 milímetros, se debe realizar una fístula más proximal. Es importante mencionar que el diámetro venoso
es el valor predictivo más importante para la permeabilidad a 1 y 2 años de la fístula. Y bueno, vamos a ver más adelante que la anastomosis, ya sea lateral o término lateral, no tiene relación con la permeabilidad. Se deben considerar también opciones del antebrazo antes de pasar al brazo. Y una opción de estas del antebrazo es la fístula de la arteria cubital con la vena basílica. Esta pues es una radiocefálica. Las causas del fracaso primario y secundario es una trombosis o oclusión, un error en la maduración, que puede ocurrir desde un 9 hasta un 70%, o bien un bajo flujo en la fístula, que se determina o se considera como el punto de menos de, que vaya, el flujo en la fístula sea menos de 120 mililitros minuto. Y la permeabilidad primaria a un año de esta fístula es entre un 58 a un 63%. Esta es una imagen de una fístula radiocefálica con anastomosis proximal a la muñeca. Esta fístula también es igual a una breccia simino. Esta es un fistulograma de la anastomosis de breccia simino, que es la que se observa en la flecha. En caso que no sea posible una radiocefálica, se debe considerar una fístula de la arteria cubital y la vena basílica, que pues, es lo que observamos en el círculo verde. Bien. También se puede realizar una fístula arterial braquial en la porción superior del brazo y con la vena basílica, con la vena cefálica. Esto, por ejemplo, está dado, o más bien los pacientes ancianos con aterosclerosis o pacientes diabéticos no son candidatos a fístulas en antebrazo. Y la permeabilidad a 5 años de esta fístula es del 80%. Esta es una Fabi brachiocefálica lateroterminal, que observamos en la imagen. Y tiene ciertas ventajas sobre la radiocefálica, que es una menor tiempo de maduración, nos otorga un mayor flujo y también es un mayor acceso o un acceso fácil a la canulación más bien, de la fístula. La fístula brachiocefálica es una fístula de la vena cefálica transpuesta y la arteria braquial. Esta se debe considerar cuando la vena cefálica o la arteria radial no sean óptimas. Y también se debe considerar antes que pasar a un injerto. En este caso, como es una transposición de vasos, se debe realizar en 2 tiempos quirúrgicos y estos por mínimo se deben separar entre 2 a 3 semanas y de forma óptima debería ser de 5 a 8 semanas entre uno y otro tiempo quirúrgico. Sin embargo, pues todo esto va a aumentar el retraso en el uso de la fístula y si tuviéramos un paciente a lo mejor que presente algún criterio de urgencia, va a aumentar el uso o la necesidad de usar un acceso venoso, que pues la idea es no utilizarlo. Bueno, también importante mencionar que siempre las fístulas, ya sea fístula o injerto, se debe realizar en la extremidad no dominante. Esta es una brachiocefálica. Bien. En cuanto a las fístulas en los miembros inferiores, esta es una alternativa cuando no se cuenta con accesos vasculares en las extremidades superiores. Las opciones es utilizar la arteria femoral con la vena safena, la arteria poplítea con vena safena y la vena femoral superficial con arteria femoral superficial y transposición. Esta es una fístula safeno-femoral con término lateral. En cuanto a la anastomosis, como ya mencionamos, pueden ser lateral, que es la arteria y la vena, o lateroterminal, que es arteria a vena. Con la anastomosis lateral, puede ocurrir un síndrome de mano roja, que esto está causado por presiones más elevadas en las venas distales, sobre todo de la mano, causando inflamación y pues, obviamente la coloración. Con las anastomosis lateroterminal se conserva el flujo sanguíneo distal a través de la arteria.
La arteria radial, como ejemplo, tiene un flujo entre 20 y 30 mililitros minuto, el cual aumenta hasta 200 a 300 mililitros minuto inmediatamente después de la creación de la anastomosis. Y si, por ejemplo, la arteria radial no tuviera este flujo y por lo tanto es menor de 120 mililitros minuto, también es un indicador de predicción de falla de la fístula. Durante la atención perioperatoria y maduración de la fístula, se debe mantener la extremidad elevada, se deben evitar vendajes circunferenciales apretados, se deben realizar ejercicios de mano, estos son apretar una bola de goma suave o presión o un dispositivo de prensión palmar suave, y se debe evaluar el flujo sanguíneo en la fístula palpando el fremitotril en el sitio de la anastomosis y también auscultando el soplo asociado, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. También para determinar que haya una maduración de la fístula se debe cumplir la regla de los 6, los cuales se deben realizar entre las 4 a las 6 semanas, como ya igual mencionamos con el doctor Canul, se deben esperar mínimo las 6 semanas o de forma ideal. Estas debe ser de 6 milímetros de diámetro, la fístula, estar a menos de 6 milímetros de la piel, esto es para una mejor canulación, debe tener un flujo sanguíneo de 600 mililitros, es decir, llegar a poder otorgar un flujo sanguíneo de 600 mililitros. Debe incluir también un segmento recto para la canulación, el cual debe ser al menos de 6 centímetros de longitud, y esta debe ser 6 semanas posterior al evento quirúrgico. Si la fístula no puede ser canulada o no soporta una terapia de diálisis después de 6 semanas, se debería realizar un fistulograma. En cuanto a la canulación inicial, se debe aplicar un torniquete al brazo de acceso, se debe realizar asepsia y antisepsia al sitio de punción. Tenemos dos opciones, bueno, hay varias opciones, desde la aguja 17, que es la más pequeña, hasta la aguja 14, que es la que otorga mayores flujos sanguíneos. Sin embargo, pues nosotros, por ejemplo, tenemos acceso a la 17 y a la 16G. Bueno, se menciona que se debe conectar la aguja y con una jeringa con 8 mililitros de solución salina. Se debe cebar la aguja hasta que se haya purgado el aire. Luego se debe pinzar la aguja cerrada y se debe canular la fístula con un ángulo de 25 grados. Al observar un retorno sanguíneo, se debe bajar el ángulo de la aguja paralelo a la piel e introducir lentamente hacia la fístula. Cuando la aguja se encuentra en el vaso, se debe aspirar de unos 5 mililitros para estar seguros de que existe el flujo. De hecho, justo, bueno, los que estuvimos ayer en EMO, vimos cómo se canuló a una paciente con fístula. Bien, en cuanto a los injertos arteriovenosos, estos no son de primera elección, ya que tienen una menor tasa de permeabilidad y una mayor infección respecto a la fístula. Sin embargo, se debe utilizar cuando no se cuenta con requerimientos mínimos anatómicos para la construcción de un acceso, en este caso una fístula autóloga. La mayoría de del material por el cual el material del injerto es de politetrafluoroetilano, y para una mejor funcionalidad debe existir una longitud de 10 centímetros o bien 2 segmentos rectos de 4 centímetros de cada uno. La literatura menciona que para funcionar justamente en el mismo sitio se requieren de 10 a 14 días, si no la tasa de hemorragia es alta. El injerto ideal, es decir, el material, debería ser aquel que es antitrombogénico, inmunológicamente inerte, que sea resistente a la infección, que sea flexible, pero también pues, sea, digamos, fuerte, que tenga un sellado rápido posterior a la punción y que sea resistente a múltiples punciones, pero pues realmente no existe tal, ¿no? Las ventajas, pues, tienen un tiempo de maduración corto, tiene una mayor área de superficie para la colocación de la aguja. Sin embargo, pues también tiene desventajas, como ya mencionamos, tiene una tasa de permeabilidad menor, tiene un mayor riesgo de infección, también un mayor riesgo de trombosis y un síndrome de robo. Y estas pues, es una imagen de la orgía, son todas las opciones que
se otorgan para colocar el injerto. En cuanto a las ubicaciones frecuentes, estos pueden ser rectos, en asa o curvados. Rectos sería de la arteria radial a la vena basílica, en asa sería de la arteria braquial a la vena basílica, o curvados de la arteria braquial hacia la vena axilar. Y pues nuevamente mencionar que se prefiere en el brazo no dominante. También los injertos más distales se asocian a episodios de trombosis. Las opciones en extremidades superiores es la arteria radial a la vena medial antecubital, la arteria humeral antecubital a la vena mediana antecubital, de tercera opción la arteria humeral antecubital y la vena axilar, ya como cuarta opción la vena cefálica y la arteria axilar. En extremidades inferiores tenemos la arteria femoral venofemoral y la arteria femoral venofemoral contralateral, que son esas imágenes que tenemos aquí. Este es un injerto en asa de la arteria braquial hacia la vena basílica, y pues sí se puede observar propiamente el injerto como tal. Este es un injerto curvado de la vena axilar. Los aspectos quirúrgicos
la última